Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología, que sabemos que es una asociación cultural que se dedica al estudio de la Sábana Santa y otras reliquias de Cristo, siempre que se puedan estudiar científicamente. Este es el objetivo de nuestra asociación, a la que se puede pertenecer siendo socio o sencillamente se puede colaborar con ella de diversas maneras. Para lo cual, si alguien tiene mucho interés, puede dirigirse a nuestra página web, que es www.linteum.com. Bueno, dicho esto, sindonología es la unión de dos palabras, sindon y logía, es decir, estudio de la sábana, pero ya he dicho que también se tratan otros temas. Pues hoy vamos a hablar de unas reliquias que tienen muy mala prensa, que son las de la cruz de Cristo. Así que el tema de nuestra charla es las reliquias de la cruz y el titulus crucis, que es algo que no se puede separar porque es, como vamos a ver en la historia de las reliquias de la cruz, el titulus crucis tiene una trascendencia importantísima. Pero como he dicho, la Santa Cruz es una reliquia con mala prensa. Es más, es muy habitual que cuando uno aborde un tema así, como el de las reliquias, se suele utilizar una frase que parece que es algo así como si fuera palabra de Dios, que se atribuye además a los científicos. Se dice, como dicen los científicos, si se reunieran todos los trozos de la cruz de Cristo se podría llenar un barco. Bueno, poca gente sabe que esta frase no es en absoluto de ningún científico, sino que es una frase de Calvino y que la hace en un tratado sobre las reliquias que tiene como objetivo cachondearse de los católicos, entendiendo que son muy crédulos y que realmente pues dan valor a cosas que no la tienen en absoluto. Es decir, Calvino viene a recoger una idea, la convierte en un eslogan y ese eslogan pues, ha tenido muchísimo éxito porque todo el mundo la repite como si fuera verdad. Pero eso es lo que nos vamos a plantear. ¿Tenía razón Calvino? Es decir, ¿qué sabemos de las reliquias de la cruz? Porque eso se ha estudiado y veremos al final qué es lo que dice la ciencia de verdad. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es qué pasó con la cruz de Cristo desde el momento en que Jesús fue retirado de la cruz. Y hay que tener en cuenta que esta charla tiene una serie de puntos de coincidencia con la que habla precisamente del hallazgo del Santo Sepulcro, porque lógicamente se realizaron en el mismo momento. Pero a pesar de que nos repitamos en algunos aspectos, vale la pena para quien oiga una charla y no oiga la otra, pues que podamos recordar los elementos fundamentales, teniendo en cuenta que no voy a decir exactamente igual. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que durante los 3 primeros siglos la cruz, pues no se menciona en absoluto. También hay que tener en cuenta que los cristianos no consideraban la cruz un elemento positivo o un signo positivo hasta que no se halla realmente la cruz de Cristo, que entonces cambia completamente la mentalidad en torno a este objeto que no era más que una especie de silla eléctrica o de guillotina, es decir, un instrumento horroroso de martirio o sencillamente de ejecución. Y pues evidentemente los cristianos no consideraban que fuera algo que les determinara, ¿no? Que les identificara. Bien, pero repito, vamos a hablar primero de qué ocurre con la cruz de Cristo físicamente. Bueno, en el momento en que Jesús es crucificado en el Gólgota, y aquí tenemos una reconstrucción de cómo podría ser la zona de la muralla de Jerusalén, en torno a la cual se encuentran el lugar del Calvario y del sepulcro, que según San Juan estaban en el mismo sitio. Pues, ¿qué pasó cuando Jesús fue enterrado? Bueno, lo sabemos porque sabemos cómo se halló la cruz después, entonces podemos deducir lo que pasó antes. Pero sí que tenemos que partir de la idea de que los objetos se utilizaban en una ejecución y desde luego en el lugar donde se realiza la ejecución de Cristo, que es en Jerusalén, pues un objeto que hubiera sido utilizado para una ejecución se consideraba un objeto impuro. Es más, aquel que tocaba algo que hubiera tocado un cadáver o una persona muerta con derramamiento de sangre quedaba contaminado durante 8 días y por tanto tenía que purificarse. Así que era perfectamente posible, y además se conocen casos en los que eso ha ocurrido, que se despojaran los despojos impuros que se producían como consecuencia de una ejecución. Y
Sabemos que esto es así y además que no era solo una costumbre de los judíos, aunque los judíos la llevaban al límite, lógicamente, porque, por ejemplo, San Ambrosio de Milán encontró en Bolonia la cruz y los clavos empleados en el martirio de San Vital y San Agrícola, que fueron crucificados en la persecución de Diocleciano en los años 303 a 305. Es decir, si se encuentran objetos enterrados es porque se tendía a enterrar, se intentaban quitar de en medio para que nadie quedara impuro. Pues bien, en el caso de Jesús debieron ser enterrados los instrumentos de la crucifixión en una oquedad próxima al lugar de la ejecución. Y es fácil de pensar eso porque toda esa zona fue una cantera hasta el año 43 después de Cristo, en la que la zona donde se había producido la ejecución de Jesús fue incorporada a la ciudad. Esta es una zona que estaba en una zona subterránea porque se habían ido quitando piedras y había ido bajando el nivel del suelo, y toda esta zona pues tenía, bueno, si se habían estado extrayendo piedras, pues tenía irregularidades. Está claro que eso, en el momento en que la muralla se regulariza y se añade esa esquina que había quedado fuera inicialmente y se incorpora a un barrio nuevo de la ciudad de Jerusalén, pues toda esa zona cambia muchísimo. Pero no es el único cambio importante. Nosotros pensamos que la cruz se dejó en alguna oquedad y que ahí enterrada estuvo, sobre todo cuando se colocaron los escombros para regularizar el terreno y ampliar la ciudad de Jerusalén. Pero hay más modificaciones importantes. Toda la zona de Jerusalén cambió radicalmente cuando Tito, en el año 70 después de Cristo, sometió y destruyó Jerusalén. Esa destrucción fue una destrucción pues prácticamente en la que, cumpliendo lo que había hecho Jesús, no quedó piedra sobre piedra. Posteriormente hay otra modificación importantísima de la ciudad de Jerusalén, porque el año 135 el emperador Helio Adriano romaniza la ciudad de Jerusalén. En el año 125 había habido otro intento de sublevación contra los romanos y bueno, pues la ciudad había sido destruida y después de esa destrucción pues se aparece una refundición. En el año 135, como digo, se crea donde estaba Jerusalén una nueva ciudad romana que es la Elia Capitolina. Es decir, Adriano se dedica a una ciudad a él mismo que se llamaba Helio, y concretamente pues se trazan unas nuevas calles siguiendo el esquema romano. Es decir, hay el Cardo Máximo que va del norte a sur y del este al oeste el Decumanus, y a partir de ahí pues se cuadricula toda la ciudad. Por tanto, las directrices o dijéramos el diseño de las calles actuales de Jerusalén, pues a pesar de que ha sido modificada muchas veces, pues recuerda más a la Elia Capitolina que a la ciudad que conoció Jesús. Pero en concreto, y después de todas estas instrucciones, podemos plantearnos si podría quedar algo o cómo podría ser que se hubiera conservado algo de lo que Jesús vio, es decir, el Calvario y el sepulcro específicamente. Hemos de reconocer que Eusebio de Cesarea nos da una información detallada del asunto, porque nos dice que toda la zona del Calvario y del sepulcro había sido recubierta de escombros. Y él atribuye una intencionalidad a esa profanación, que él entiende que es una profanación de los lugares sagrados. Aunque sería más fácil pensar simplemente que toda esa zona se regularizó, como he dicho, para incorporar un barrio nuevo a la ciudad de Jerusalén. Pero, siguiendo lo que dice Eusebio, dice: hombres descreídos y profanos concibieron la idea de hacer desaparecer de entre los hombres aquel antro redentor, se refiere al sepulcro, y, tomándose un gran esfuerzo, cubren todo el lugar con tierra traída de fuera. Después, elevando el nivel del suelo y tras pavimentarlo con losas de piedra, esconden bajo tan ingente túmulo la gruta divina. Bueno, todo esto, como digo, queda cubierto de escombros, y cuando se realiza la nueva ciudad, y concretamente ese barrio nuevo, pues sigue diciendo Eusebio: luego construyen un oscuro compartimento al disoluto espíritu de Afrodita, donde ofrecían execrables oblaciones sobre profanos altares. Es decir, en el lugar donde había estado la tumba de Cristo y al lado donde estuvo el Calvario, pues se construye en la nueva ciudad romana de Jerusalén, se construye un templo dedicado a Venus.
En la misma línea, San Jerónimo nos dice: desde la época de Adriano hasta el reino de Constantino, por espacio de unos 180 años, en el lugar de la resurrección se daba culto a una imagen de Júpiter y en la roca de la cruz a una estatua de mármol de Venus. Se imaginaban los autores de la persecución que nos quitarían la fe en la resurrección y en la cruz si contaminaban los lugares sagrados con sus ídolos. Es decir, tanto uno como otro, Eusebio como Jerónimo, piensan que esto fue un intento de profanar los lugares sagrados, pero es mucho más sencillo. Es decir, los romanos solían sustituir lugares de culto por otros lugares de culto, y cuando encontraban una divinidad que querían sustituir por otra, pues lógicamente colocaban el equivalente a la divinidad romana que pudiera sustituir a la anterior. Por eso, en un lugar de incipiente culto que debía existir entre los cristianos, que era el sitio de la resurrección, pues era lógico colocar un templo, y en este caso pues le tocó un templo dedicado a Venus o Afrodita, que dicen otros autores. Lo que está claro es que nada hacía pensar que alguna vez se volviera a encontrar la cruz de Cristo. Si se dejó en una oquedad, como se encontró en una cisterna, podemos pensar que estaba efectivamente en una cisterna allí al lado de los lugares donde se produjo la ejecución, pues si encima toda esta zona se cubrió de escombros y después se realizó un enlosado y se hicieron construcciones, pues nadie cabía imaginar, a nadie le cabía imaginar que esto alguna vez volviera a salir a la luz. Sin embargo, pues terminaron saliendo algunas de las cosas de las que vamos a hablar. Bueno, mientras tanto, ¿qué había pasado? Pues que aunque los cristianos pues pierden terreno en Jerusalén, el cristianismo, inmediatamente después de la muerte de Cristo, llega al corazón del imperio. Ahí es donde se produce la muerte de San Pedro y de San Pablo. La estancia de Pedro y Pablo en Roma pues se ha discutido por algunos autores, pero pensamos que está suficientemente acreditada. Y el martirio de Pedro y Pablo se produce entre los años 65 y años 67 después de Cristo. El problema para los romanos era que el cristianismo disolvía lo que era la civilización que los romanos habían ido creando, porque si había algo que unificaba al Imperio Romano, no eran los dioses, había muchísimos dioses, pero precisamente para establecer un punto de referencia común, pues era necesario, y por eso se hizo, divinizar al emperador, que era el dios común de todos. ¿Quiénes estaban en contra de eso? Los judíos y los cristianos, porque el concepto que tenían de Dios los judíos y los cristianos era de Dios creador del universo, no un dios menor o una divinidad pagana del estilo de lo que hoy día serían nuestros santos, una cosa así, es decir, que bueno, pues podían existir o no. Sin embargo, pues la idea de Dios era única y concretamente, pues por definición solo podía existir un Dios, y eso lo pensaban tanto los judíos contra los romanos. Los romanos consideran que los cristianos son ateos porque no tienen representaciones de Dios, y por tanto piensan que una idea espiritual pues es prácticamente lo más parecido al ateísmo. Pero es verdad que los cristianos, cuando se reunían en los primeros siglos, no hacen imágenes siguiendo lo que decía el Antiguo Testamento, no harás imágenes sobre la tierra, ¿no? Y cuando llegan a Roma, pues en la época de las catacumbas, ni siquiera se representa la cruz de Cristo. Es decir, esta es una representación que cuando aparece oculta, por ejemplo, en figuras simbólicas. Por supuesto, no hay retratos de Jesús hasta el siglo VI, retratos que sean verdaderamente retratos, es decir, que tengan características físicas propias de una persona concreta, sino que se utilizan, como digo, figuras simbólicas. Jesús, el buen pastor, es muy común, Jesús como maestro, Jesús como juez, en fin, hay diversas posibles interpretaciones. Y cuando aparece la cruz, pues la aparece en forma de áncora, que pues es una forma indirecta de hablar de la cruz, pero no se representa como un signo positivo porque, repito, para los cristianos era algo que se repelía. Sin embargo, tenemos la constancia de que los cristianos, aunque no la representen, no ocultaban la muerte de Cristo en la cruz. Aunque fuera un escándalo, aunque fuera necedad, aunque fuera lo que fuera, la verdad es que hablaban de ello. Y la prueba la tenemos en este grafití blasfemo encontrado en el Palatino de Roma, donde en la zona de los sirvientes alguien dibujó en una pared
este signo tan curioso, que es un crucificado con cara de burro y aparece un personaje haciendo un signo de reverencia y pone Alexamenos adora a su Dios. Es decir, se supone que el tal Alexamenos sería cristiano y que estaba adorando a Jesús crucificado como Dios. Es muy curioso y muy importante este testimonio, porque eso quiere decir que aunque la cruz fuera algo infamante, los cristianos hablaban de ella. Y segundo, que reconocían a Jesús como Dios a pesar de todo, lo cual nos indica que la verdad de la cruz no se oponía, no se ocultaba. Bueno, pues la verdad es que la cruz no era más que un signo, un recuerdo y un motivo de burla. Sin embargo, pues todo cambia cuando llegamos al siglo IV. Hasta el siglo III hay importantes persecuciones y posiblemente las más fuertes fueron las de Diocleciano y Galerio, y que fueron, al ser las últimas, quizá fueron las peores. La cosa parecía para los cristianos que estaba en una situación verdaderamente difícil. No parecía en absoluto que se iba a producir el cambio que se produjo a partir de un momento determinado con la llegada de Constantino y la influencia de Santa Elena, que era su madre. Recordamos un poco la situación política en la que se encontraba el Imperio Romano. En el momento en que Constantino llega al poder, concretamente llega siendo César de Occidente, porque hay que tener en cuenta que había 2 Augustos y 2 Césares, uno en Oriente y otro en Occidente, 2 Augustos, eran 2 emperadores, y tenían sus respectivos Césares. Pues, bueno, el Imperio Romano estaba dividido en 2 y a efectos prácticos era como si fueran 2 imperios. Pues bien, hay un momento determinado en el que cuando Constantino llega en el año, bueno, la vida de Constantino se dirige o se desarrolla entre el año 273 a 337 después de Cristo. Pero su hecho fundamental ocurre el año 312. En ese momento, Constantino, que es César de Occidente, lucha contra su emperador y vence, es decir, lucha contra Licinio. Entonces, el sueño de Constantino es un episodio que se cuenta, no se sabe muy bien hasta qué punto es legendario o cuáles ribetes se han ido añadiendo al contar la historia, pero lo cierto es que hay una base, y es que sabemos que Constantino en un momento determinado cambia su actitud respecto de los cristianos e incluso coloca el lábaro, el signo cristiano, en el estandarte de las legiones. Mandó colocar el signo de Cristo, que probablemente no era una cruz, sino que era la Gi-Rho, es decir, la PX, que diríamos nosotros, que son las 2 iniciales del nombre de Cristo en griego. Esa es la imagen que probablemente colocó Constantino en sus estandartes, y él atribuye en un momento determinado la victoria precisamente con su nuevo estandarte y la unificación. Bueno, en realidad yo he avanzado demasiado rápido porque Licinio fue posterior. Inicialmente venció a Magencio en la batalla del puente Milvio, convirtiéndose en el único Augusto de Occidente, y fue después cuando pues también barre al emperador oriental, que era Licinio. Pero el año 313 lo que aparece es el edicto de tolerancia, es decir, en principio el cristianismo no pasa a ser la religión oficial, pero se tolera. Probablemente, y eso es una opinión mía personal, por influencia de su propia madre, que sí que era verdadera cristiana. Pero lo cierto es que al final pues se unifica todo el imperio bajo un único Augusto, es decir, se vuelve a la unificación. Esto ocurre en el año 323, cuando Constantino se convierte en el único emperador y decide proteger al cristianismo. No es todavía el cristianismo la religión oficial, cosa que pasará unos años después. ¿Cuál era el objetivo de Constantino para unificar el imperio aceptando el cristianismo cuando el cristianismo había sido un factor de disolución de esa unidad del imperio? Bueno, probablemente pues porque hay un refrán que piensa que si no puedes con tu enemigo, únete a él. Es decir, era muy interesante pensar que si los que discrepaban eran los cristianos, si eran ellos los que tomaban la voz cantante, los otros no discreparían. Y es verdad, porque los otros pueblos admitían un Dios más, que se llamara Yahvé o como se llamara. Los únicos que no admitían que hubiera más de un solo Dios eran los cristianos y los judíos. Pues intenta Constantino unificar y apoyarse
en una religión de paz que, al fin de cuentas, era muy conveniente. En la historia de Constantino es muy, yo creo que verdaderamente trascendente la existencia de la madre, Santa Elena. El poder de una madre es inmenso, muchas veces la influencia de las madres es terrible, y yo pienso que, bueno, terrible en el buen sentido, y que el arma secreta de la divina providencia fue precisamente la aparición de Santa Elena. ¿Qué sabemos de Santa Elena? Bueno, parece que en el año 273 se casó con Constancio Cloro, el padre de Constantino, que era un general que se convierte en César, y esta era simplemente una sencilla moza de posada. En la literatura de la época se dice que era estabularia, no sabemos exactamente lo que significa, y hasta el punto de que hay algunos autores que han pensado poco menos que Santa Elena era prostituta. Eso es una exageración absoluta que no tiene ninguna base. Pero podía ser una moza de establo, es decir, una moza que atendía un mesón o una cosa así. Concretamente ella era de una ciudad actualmente en Alemania, que es Trier, era la antigua Treveris, y bueno, pues se casa con Constancio Cloro, y tiene a Constantino, su hijo. Lo que ocurre es que Constancio Cloro, llamado Cloro por el color verdoso de su piel, al convertirse en César de Occidente en el año 293, repudia a Helena por no ser de noble cuna y se casa con Teodora, hijastra del emperador Maximiliano Herculius. Eso era una cosa bastante frecuente, es decir, si había un emperador y había un César, el César era, dijéramos que, su sucesor natural. Y para evitar problemas era muy frecuente que contrajeran matrimonio entre sí las familias. Y bueno, pues eso es lo que hace Constancio Cloro, es decir, repudia a Helena y se casa con Teodora. Sin embargo, esto no le debió sentar nada bien a Constantino, porque cuando se convierte en el único emperador, quiso compensar a su madre de todas las maneras posibles. Y un ejemplo clarísimo lo encontramos viendo que efectivamente él llegó a hacer una moneda de oro donde pone una cosa que literalmente no era verdad, pero que se había convertido en verdad por voluntad del emperador. Y pone ahí Helena Augusta. Augusto es el tratamiento del emperador y, en definitiva, es Helena emperatriz. No había sido históricamente emperatriz porque ni siquiera había sido mujer de César, porque había sido repudiada, pero ahora se convierte en la emperatriz madre y es una mujer que tiene mucha influencia y mucha importancia. Efectivamente, Constantino la llama a la corte, la declara augusta y le da la máxima autoridad. Por tanto, era una mujer que podía hacer y deshacer. Y eso es importante para lo que vamos a ver después. Helena no solamente era una mujer de carácter, puesto que había sido trabajadora toda su vida, sino que tenía auténtica piedad. Así nos dice, por ejemplo, Eusebio de Cesarea, cuando en la vida de Constantino nos menciona lo siguiente. Dice, se convirtió Helena en una sierva de Dios tan devota que uno podía creer que había sido discípula del Redentor de la humanidad desde su más tierna niñez. Es decir, una mujer conversa, pero que pues tenía verdadera devoción. Un hecho muy importante que tenemos que citar a continuación es lo que se ha llamado el Concilio de Nicea. Efectivamente, si el objetivo político del Augusto Constantino era unificar el imperio con una religión de paz y apoyarse en esta religión que no le causaría problemas, pues era incomprensible para él que justo en el momento en que él intenta apoyarse en una nueva religión, esa religión se divida. Y es que efectivamente los primeros años del cristianismo fueron muy convulsos, aparecieron una serie de herejías bastante importantes. Y una que inicialmente no tuvo importancia, pero después, tiempo después, pues volvió con mucha más fuerza, es lo que se llama el arrianismo. El arrianismo es consecuencia de la doctrina de un obispo, que fue un tal Arrio, quien en el año 318 manifiesta que para él Jesús no puede ser igual a Dios Padre, es decir, es un Dios menor, porque ha sido creado por el Dios Padre y consecuentemente pues no puede ser igual a él. Esto origina una discusión importante dentro de las filas de la Iglesia y por eso Constantino llama a todos los obispos del orbe cristiano, que era prácticamente coincidente con el Imperio Romano, y les indica que tienen que ponerse de acuerdo. Fue fácil porque realmente la verdad es que los arrianos, aunque sostenían que Jesús era un Dios menor, no negaban que fuera Dios. Y lo que pasa es que entendían que era de un valor inferior.
En el concilio, la verdad es que solamente 2 padres conciliares mantuvieron la postura de Arrio de casi 300, por tanto, pues la solución fue fácil, ¿no? Es decir, el mantenimiento de la idea de que Jesús era Dios sale clarísimamente en el Concilio de Nicea, donde también se concreta el credo y se dice aquello de que Jesús, o mejor dicho, la segunda persona de la Santísima Trinidad es consustancial al Padre. Eso es muy importante para que quede definido el problema y se pueda solucionar. Pero en este concilio se produce algo que es trascendente para lo que nosotros intentamos explicar, que es que en Jerusalén los lugares sagrados de Jesús estaban ocultos bajo una ingente cantidad de escombros y encima debajo de un templo. Pues bien, es en ese contexto donde el obispo Macario de Jerusalén pues se queja al emperador amargamente diciendo que se están profanando los lugares santos del cristianismo y es un signo de buena voluntad si se pudiera hacer algo por ello. Entonces, efectivamente, Constantino ordena a Macario empezar la excavación, que se mantiene que es su voluntad que se desmonte el templo de Venus que se ha construido allí y que él quiere hacer un templo que sea digno de Jesucristo y que debe dirigir espiritualmente las obras el mismo obispo Macario. En este momento es donde entra la leyenda áurea a estropear un poquito todo el asunto, porque efectivamente la leyenda áurea es un texto medieval donde un señor llamado Santiago de la Vorágine, su apellido ha sido y se ha convertido en sinónimo de lío, de confusión. Santiago de la Vorágine lo que hace es que coloca todos los cuentos, leyendas, narraciones, unas verdaderas, otras no, todas juntas para contar, hacer una especie de reconstrucción del cristianismo. Eso es grave porque, claro, él no valora las fuentes de conocimiento y entonces mezcla algunos relatos piadosos con otras cosas que son claramente verdad. Una de ellas es todo lo que se refiere al hallazgo de la cruz y ahí hay mucha leyenda sin fundamento, porque no todas las leyendas son malas, muchas de ellas tienen un fundamento histórico importante. Pues bien, Helena, ya anciana, porque tenía ya unos años, cuando se entera de que se va a desmontar el templo de Venus y que allí debajo, según los cristianos, estaría el lugar de la resurrección, quiere ir de Roma hasta Jerusalén porque quiere ver lo que ocurre allí. Según la leyenda áurea, pues fue necesario torturar a un judío para que dijera dónde habían puesto la cruz y tal. Todo esto suena a cuento medieval, por supuesto, y lo que ocurre es mucho más sencillo. Nos dice, por ejemplo, Eusebio en la vida de Constantino que aquel loco, refiriéndose a Adriano, quería esconder al género humano el esplendor del sol que se levantaba sobre el mundo y no advertía que, queriendo relegar al olvido los santos lugares, fijaba inexorablemente el sitio y que en el día establecido por Dios para la liberación de su iglesia, las columnas del templo de Venus se convertirían en indicaciones infalibles para el descubrimiento de los santuarios. Es decir, los cristianos habían mantenido la memoria de dónde estaba el lugar de la resurrección y, evidentemente, si encima Adriano había construido encima un templo, pues era la forma fantástica de marcar el sitio. Y es entonces cuando se encuentra, al levantar todos los escombros, cuando se empieza a descubrirse qué estuvo allí antes, siglos antes, ¿no? Es cuando se produce la invención de la cruz. La palabra invencio en latín equivale a hallazgo, por tanto no es que se inventara la cruz, sino que se halló. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, Eusebio no menciona el hallazgo de la cruz, nos dice que se ha encontrado la gruta de la resurrección, pero no se menciona la cruz. Y esto ha hecho que algunos autores digan que sí, esto no es un hecho histórico, pero no hay ninguna duda de que la cruz se halló junto al lugar de la resurrección. Nos dice Eusebio, y entonces contra toda esperanza apareció el venerable y santísimo testimonio de la resurrección salvífica. Es verdad que no lo dice Eusebio, pero sí lo dicen otros autores. Por ejemplo, San Cirilo de Jerusalén le escribe al emperador Constanzo en el año 351. En tiempo de tu padre Constantino fue hallado en Jerusalén el saludable leño de la cruz. Es un dato suficientemente antiguo y suficientemente próximo a los hechos como para que se pueda considerar como una afirmación de carácter histórico.
Y además no es el único. Él ya había dicho algo parecido en las catequesis, el número 10, en el año 347. Es decir, no es la primera vez que menciona el hallazgo de la cruz. Pero tampoco es él el único. Hay otros muchos autores, cronistas contemporáneos, que hacen referencia al hallazgo de la cruz. San Ambrosio, el propio Cirilo de Jerusalén, como acabamos de ver, Rufino, Sócrates, Sulpicio Severo, Sozomeno, San Paulino de Nola, Teodoreto e incluso Nicéforo nos hablan del hallazgo de la cruz. Por tanto, bueno, uno podía inventárselo, pero tantos y tantos desde puntos tan diversos, pues cabe pensar que es un hecho que tuvo su trascendencia histórica y que todo el mundo conocía. ¿Por qué no lo cita entonces Eusebio? Bueno, porque Eusebio era un hombre muy recto, que tenía una recta doctrina y entendía que la cruz no era algo que fuera digno de ser alabado, ¿no? Como hemos visto, no era un objeto positivo, ¿no? Es decir, se consideraba como algo por el que tuvo que pasar Jesucristo, pero bueno, ni más ni menos. Pues bien, lo cierto es que el hallazgo de la cruz está fechado. Ocurrió un 14 de septiembre del año 326, en presencia de Santa Elena. Por tanto, un hecho histórico que es perfectamente constatado y concretado en el tiempo. En esa cisterna que hoy día se conserva dentro de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, en el lugar donde está marcado esa pequeña reja, ahí encontramos que, según la tradición, es donde se hallaron 3 leños o 3 cruces. Es verdad que, claro, una de esas cruces se conserva en la iglesia de Santa Croce en Jerusalén y podemos ver cómo era. Se ha dicho que era la cruz del buen ladrón, evidentemente eso no se puede saber, pero tendría que ser igual a las otras dos, porque no se dice que se encontró un leño y 2 cruces completas. Es decir, lo que se encontró, lógicamente, serían solamente 3 patíbulos, es decir, 3 palos horizontales para construir la cruz. Pues bien, según la leyenda dorada, supieron cuál era la verdadera cruz de Cristo porque un muerto resucitó al contacto con ella. Otros dicen que era una señora anciana, otros que era una persona muy enferma. En cualquiera de los casos, en la historia medieval se recurre a un milagro para autentificar el hallazgo. Pero, sin embargo, lo que nos dicen, por ejemplo, San Ambrosio en el óbito de Teodosio, en la oración obituaria de Teodosio, en el año 395, es que Elena reconoció la cruz de Cristo por el título que apareció a su lado. Eso es muy importante, es decir, si encontraron uno de los palos que tenía un letrero que ponía Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, o ese letrero era falso, o era verdadero, no existía, que no podía ser de otra persona. Por tanto, aquí tenemos un dato importantísimo. Es decir, la cruz tenía una indicación ineludible e infalible, que es que ponía el nombre. Pues bien, es posible que a pesar de haber pasado tiempo, ¿el leño se conservará? Perfectamente. No hay objeciones de carácter arqueológico de ninguna clase. Se han hallado maderas mucho más antiguas, por ejemplo, pues los hallazgos en las excavaciones arqueológicas de Egipto, las tumbas de los faraones, etcétera. Tenemos maderas mucho más antiguas, incluso de miles de años, y están perfectamente conservadas. Por tanto, no es extraño que se conservara. Pero además es que solo habían pasado 3 siglos desde el momento en que la cruz se habría tirado a esa cisterna y el momento del hallazgo, o sea que no había pasado mucho tiempo, 300 años son pocos. Pero además es que era madera dura, resinosa, y estaba sepultada en un terreno de roca con un clima cálido y un lugar sellado. Por tanto, no hay nada que impida su conservación. Pues bien, como vemos, entonces lo que es muy significativo es que se sabe cuál es la cruz de Cristo porque ahí tenemos el titulus crucis. ¿Y qué era el titulus crucis? ¿Qué es un titulus crucis? Pues vamos a introducirnos un poquito en esto para seguir después contando la historia. El titulus era el equivalente a la publicación de la sentencia. Es decir, cuando se condenaba a una persona a morir en la cruz, tenía que haber un letrero que dijera quién era y por qué se le condenaba, porque si no se perdía el carácter de ejemplarizante que tenía una muerte tan horrorosa como esta. Y en el letrero que se podía poner encima de la cabeza del ajusticiado, como se hizo en el caso de Jesús,
pues había una síntesis grabada por un amanuense que recogía pues, la persona condenada y la causa de la condena. Podemos conocer, porque se conocen otros titulus crucis que han llegado hasta nosotros, cómo sería la tablilla. La tablilla del titulus crucis era una madera de unos 20 por 60 centímetros aproximadamente, bastante alargada, y además después era blanqueada con yeso o albayalde, y con caracteres negros y rojos grabados a punzón se colocaba la inscripción. Aquí tenemos dos inscripciones halladas en tablillas de titulus crucis, concretamente pues una con letras negras y otra con letras rojas, que eran, ya digo, incisiones que se hacían en la madera. La verdad es que eran de un laconismo extremo, pero pone lo que tiene que poner. Es decir, en la parte de arriba tenemos un texto real de una condena de Domiciano, y en la parte inferior tenemos un texto real de una condena de Marco Aurelio. Lo que se dice es qué delitos han cometido, en el primer caso que se había hablado impíamente, y en el segundo el ser cristiano, es decir, causa de la condena. Y por otra parte se hablaba del nombre y a veces incluso de la patria del reo, es decir, Parmularius en un caso y Attalus en otro. En el caso de Jesús, como veremos, lo que se escribió fue I. es decir, Jesús, que era un nombre que se podía abreviar porque era muy común entre los judíos, y Nazarenus, que era lo que era significativo, Nazarenus o Nazarinus, que es lo que pone realmente en el titulus crucis. Ese titulus, esa tablilla, era suspendida durante el camino al lugar de la ejecución, era suspendida del cuello del reo o se colocaba lo llevaba alguien a mano. También a veces era portado por un ministro de la justicia, como se ve, por ejemplo, en este dibujo, donde se ve que está como encima de una lanza o algo así. Y podía ser sustituido en ocasiones por un pregonero que dijera cuál era la causa de la condena de esta persona, y que era, pues eso, como he dicho, pues una forma de causar ejemplo, ¿no? Que la gente viera realmente que los delitos tenían un castigo. Pues bien, ¿qué nos dicen los evangelistas concretamente del titulus crucis, del título de Jesús? Bueno, la verdad es que todos los evangelistas mencionan que se usara, lo cual es bastante significativo. Dice Juan, por ejemplo, Pilato también hizo escribir un letrero y lo puso en la cruz. Muchos de los judíos leyeron aquel letrero, pues el sitio donde fue crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad. Por tanto, era un sitio de paso y se hacía el letrero para que todo el mundo viera por qué moría este individuo. ¿Qué ponía el texto? Pues aquí tenemos variantes. San Marcos dice que ponía Rex Judeorum, es decir, el rey de los judíos. Lucas dice que ponía Hic est Rex Judeorum, es decir, este es el rey de los judíos. Está en la misma línea del anterior. Mateo, sin embargo, añade algo más largo. Hic est Jesus Rex Judeorum, este es Jesús, el rey de los judíos. Y por último, Juan dice un texto que es el que nos suena. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Pues bien, además estaba escrito en varios idiomas. Y efectivamente, ¿en qué idiomas? Bueno, pues Mateo y Marcos no especifican cuáles son los idiomas en que está escrito, pero Lucas y Juan dicen que fue redactado en 3 idiomas, aunque los mencionan en un orden diferente. Eran los 3 idiomas propios de la comunicación en aquel momento. Hay que tener en cuenta que el hebreo era el idioma hablado por los judíos, entre ellos el griego era propio del Imperio Romano de Oriente y el latín era el idioma internacional que era propio de todo el Imperio Romano, aunque inicialmente se había originado en Occidente. En Jerusalén era difícil que la gente supiera latín, pero sabían todos griego y hebreo, porque el griego era la lengua franca que les permitía hablar con los pueblos de alrededor. Pues bien, esto no es insólito, porque cerca de Roma se han encontrado lápidas que tienen sepulcrales judías que tienen los 3 idiomas. Es decir, esto era bastante frecuente. Por lo menos no era una cosa absolutamente insólita. Lucas nos dice que estaba escrito en griego, en latín y en hebreo, es decir, parece que habla del hebreo al final. Mientras que Juan nos dice que estaba en hebreo, latín y griego, es decir, coloca en primer lugar el hebreo. Bueno, pues ¿cuál de estos textos podía ser el más fiable? Aquí hay una unanimidad de los exégetas. El texto más completo y fiable es el de Juan, que además, según la tradición, fue testigo presencial, por tanto, él conocía muy bien lo que ponía.
O sea que la causa de la condena constaba, en definitiva, en una tablilla sobre la cabeza del crucificado, que estaba redactada por Pilato, aunque no escrita por él personalmente, sino por un amanuense, y ponía en hebreo, griego y latín: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Bien, los términos. Para la población, leer Jesús Nazareno, Rey de los Judíos debió ser un verdadero escándalo público. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque los judíos utilizaban habitualmente la criptografía, es decir, muchas veces escribían textos utilizando las iniciales de las palabras de la frase con un carácter oculto. Pues bien, como estaban acostumbrados a hacer esto, podían leer perfectamente las iniciales de la expresión Jesús Nazareno, Rey de los Judíos en hebreo. Y resulta que lo que se leía en hebreo era una blasfemia, porque casualmente las 4 iniciales de esa frase, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, se corresponden con el tetragramatón, con las 4 letras del nombre que no se puede pronunciar porque es el nombre de Yahvé. Pues bien, esto era tanto como que un judío podía leer encima de la cabeza de Jesús, oculto, pero ahí lo veían claramente, nada menos que Yahvé, es decir, Dios. Eso era escandaloso. Y esto explica, por ejemplo, por qué se dice en los evangelios que los sacerdotes le pidieron a Pilato que cambiara el texto y que pusiera: este ha dicho que es rey de los judíos. Texto excesivamente largo para lo que era una tablilla como las que acabamos de ver. Pero, ¿cuál es el motivo de ese cambio? Pues que se trataba de evitar que apareciera el nombre de Dios, aunque fuera en las iniciales de la tablilla del ajusticiado. Es decir, era una verdadera blasfemia, era algo inaceptable. Pero efectivamente esas 4 iniciales son las del tetragramatón, y efectivamente ellos pues entendían perfectamente que ahí ponía algo más que Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Bien, ¿y cuándo se halla el titulus? Hemos visto que se halla cuando se excava por debajo del templo de Venus en Jerusalén y se descubre muy cerca una cisterna donde aparecen las cruces, y entre ellas pues aparece también el titulus crucis. La consecuencia inmediata, pues eso tiene varias consecuencias, el hallazgo de la cruz, pero una consecuencia inmediata es la construcción y la consagración de la Basílica de la Anástasis, aunque esto es consecuencia más bien del hallazgo del lugar de la resurrección, pero también el de la cruz, porque la cisterna se integra dentro de la construcción que hace Constantino. Y en solo 9 años se hace un templo realmente importante. Hemos visto que la cisterna estaba bajo de lo que sería la basílica central, que era lo que se llamaba el martirium. Todo esto lo hemos contado en la charla sobre el Santo Sepulcro, y por tanto quien quiera más conocimiento de esto pues puede dirigirse a esa charla. Pero hay que tener en cuenta que los edificios constantinianos pues intentaron integrar todo lo que se encontró. ¿Y por qué? Porque cambia completamente el significado de la cruz y pasa a ser un elemento totalmente positivo. Piénsese que muy poquitos años antes el Imperio Romano estaba intentando acabar con el cristianismo, y pocos años después, nada menos que un emperador apoya la construcción de una basílica y reivindica el cristianismo. La consecuencia espiritual de este hallazgo es espectacular, se considera prácticamente un signo divino. Es como si el propio Cristo acabara de resucitar y diera el espaldarazo a la Iglesia. Es decir, era lo que se necesitaba. Se halla precisamente la cruz de la que se ha estado hablando durante siglos. Y eso parece un signo claro de que Dios está detrás de ese hallazgo. Pero no obstante, pues como el propio Cirilo de Jerusalén dice en su catequesis número 13, que hemos visto que se escribe el año 347, pues deja claras los puntos de vista sobre la cruz. Dice: reconozco la cruz porque reconozco la resurrección. Si el crucificado hubiera permanecido en ese estado de crucificado, no reconocería la cruz. Como a la cruz le siguió la resurrección, no me avergüenzo de ello. Porque si no, sí que me avergonzaría de ello. Es decir, esto es importante tenerlo en cuenta para ver cuál es el contexto en el que de repente se produce un cambio radical. Es decir, de ocultarse, o por lo menos de no representarse nunca la cruz, pasará a ser el centro de toda la representación cristiana y se colocará en la cúpula o en la zona central de las basílicas romanas donde se celebra el culto cristiano. Bueno, entonces ese hallazgo de la cruz, que es un 14 de septiembre del año 326, es el día donde se exalta la cruz y es el que se conmemora el hallazgo milagroso de la cruz.
Desde un punto de vista material, pues también tiene esto consecuencias. La cruz ya no es más un signo de muerte, como he dicho, y se considera que debe estar perfectamente visible en los sitios cristianos. Y por otra parte se distribuyen sus porciones por todo el mundo, que eso es un hecho que es lo que en la que después se fundará Calvino para decir lo que dice, ¿no? De que los fragmentos están distribuidos por todo el mundo, aunque eso hay que matizarlo. En cuanto a la primera consecuencia, efectivamente, entre el siglo IV y el siglo VI, la cruz pasa a todos los edificios cristianos. Y aquí tenemos, por ejemplo, una representación de la Basílica del Santo Sepulcro con la cruz en una iglesia importantísima de Roma, que es una de las más antiguas que se conservan. Pero San Cirilo de Jerusalén nos dice, y esto es importante cuando se refiere a la distribución de fragmentos, lo siguiente: la pasión es real. Aunque yo lo negara, me lo reprocharían este Gólgota cerca del que nos encontramos, y me lo reprocharía el madero de la cruz, que desde aquí ha sido distribuido en fragmentos por todo el mundo. Pues sí. Y claro, uno con la mentalidad del siglo XXI podría pensar, ¿no hubiera sido más lógico conservar la cruz tal como estaba, ya que se había encontrado? Pues no, eso se encaja con una mentalidad actual, pero en absoluto encaja con la mentalidad de Santa Elena, que fue la que tomó la decisión. Puesto que tenía un pensamiento propio de su época, ella lo que entiende es que es mucho mejor fragmentarlo, es decir, parte y reparte las reliquias. La cruz pasa a distribuirse como mínimo en 3 bloques. Uno va a Jerusalén y otro a Roma y otro a Constantinopla. Y el Titulus Crucis, precisamente, posiblemente porque tenía una inscripción, en lugar de distribuirlo en fragmentos que hubiera perdido todo su valor, simplemente se corta por la mitad, se asierra y la mitad se lleva a Jerusalén y la otra mitad se lleva a Roma. Pues eso, aunque a nosotros nos parezca una barbaridad, es algo que está perfectamente en consecuencia o en coherencia con lo que piensa un señor o una señora del siglo IV y siguientes. Bueno, y entonces, ¿qué pasa con estas reliquias? Porque a partir de este momento, pues ya parece que le vayamos a perder la posibilidad a la cruz de hacer un seguimiento exacto. Bueno, pues vamos a ver. De momento, lo que está claro es que las reliquias de la cruz se dividen en 3. Y hay 3 fuentes de reliquias. Por eso, si queremos estudiar un lignum crucis, tendremos que ver de cuál de los 3 fragmentos procede y hacer un seguimiento desde el principio. Hemos dicho que efectivamente los fragmentos de la cruz se distribuyen entre Roma, Jerusalén y Constantinopla. Como he dicho también, parece que el Titulus no se distribuye en fragmentos y parece que no se lleva fragmento alguno a Constantinopla porque no consta, pero sí que se lleva en la cruz. Al menos, por lo menos, no tenemos noticia escrita de que se llevara y se hiciera este envío, y no aparece en ninguna relación de reliquias. Por tanto, cabe pensar que el Titulus estaba en Roma o en Jerusalén. La parte que se queda en Roma es la que pone Jesús Nazareno y la parte que pone Rey de los Judíos es la que queda en Jerusalén, según vamos a ver. ¿Y dónde van el fragmento más importante de la cruz de Cristo a Roma? Bueno, pues se lleva al Palacio Sesorianum, que era la residencia de Helena, que se convierte en una basílica. Efectivamente, actualmente en su sitio está la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, Santa Croce en Jerusalén, que es una de las basílicas menores de Roma, pero que tiene una enorme importancia para aquellos que nos interesan las reliquias, porque ahí es donde fueron a parar los hallazgos realizados por Helena, y es una iglesia construida precisamente en honor a la cruz verdadera. ¿Qué reliquias trajo a Jerusalén, de Jerusalén a Roma, Helena? Sabemos con seguridad que desmontó y se llevó a Roma y se reconstruyó, y eso es la Scala Santa que se encuentra justo enfrente de la Basílica de San Juan de Letrán o Catedral de Roma. Se lleva la escalera del Pretorio, por donde Jesús tuvo que entrar y salir varias veces. Además se lleva tierra del Calvario, que se puede encontrar allí marcada en el suelo, como restos de la tierra traída de Jerusalén. Por supuesto, un fragmento considerable de la cruz, que hay que tener en cuenta que aunque solo fuera el palo horizontal, pues pesaba unos 50 kilos, más o menos, y de ahí caben muchos fragmentos, muchas reliquias. La mitad del Titulus Crucis, el título, la parte que hemos visto que ponía Jesús Nazareno, y
No tengo tanta seguridad porque no lo he estudiado profundamente, pero parece también que se citan 3 o 4 clavos encontrados en el mismo lugar, pero no sabemos que sean de Jesucristo porque no sabemos cómo se reconocieron, aunque quizá, como hay que tener en cuenta que no era muy frecuente clavar a los crucificados, pues quizá si eran los únicos que se encontraron, se tendrían que atribuir a la cruz de Cristo perfectamente, ¿no? Y también algunas espinas de la corona, aunque esto es algo que también habría que estudiar más profundamente. Lo cierto es que en el relicario de Santa Croce en Jerusalén, pues tenemos un fragmento bastante grande de la cruz de Cristo, pero mucho más pequeño de lo que tendría que llegar de Jerusalén a Roma, porque efectivamente se fueron distribuyendo fragmentos por muchos sitios. En segundo lugar, la segunda fuente de Lignum Crucis la tenemos en Constantinopla. Un trozo grande de la cruz se envió a Constantinopla, que era la ciudad que quería constituir Constantino como la nueva Roma, es decir, y así lo hizo fundándola en el año 330. Esta ciudad iba a ser la base de un nuevo imperio romano, pero esta vez basado en el cristianismo. Pues bien, Constantino mandó colocar la porción mayor en la base de la columna central del foro. Es una columna que todavía hoy día se conserva, aunque con la toma de Constantinopla por parte de los turcos fue quemada. Por eso se habla de la columna quemada o camberlitas. Y ahí está todavía en el mismo sitio donde fue colocada en la fundación de Constantinopla, aunque en lugar de tener ser el centro de una plaza importante del foro, pues ahora se ha construido y no tiene la prestancia que debió tener en su sitio, pero lo cierto es que ahí está. Y en la base de esa columna pues se colocaron las reliquias traídas de Jerusalén. Bueno, entonces sabemos que en Constantinopla había varios fragmentos de la cruz de Cristo que se distribuyeron. Había algunos en Santa Sofía y en el Palacio Imperial. Y también había otros entre las iglesias de la ciudad. Algunos han llegado hasta nosotros con verdaderos relicarios, algunos fueron robados en la toma de Constantinopla, en fin, aparece de todo, pero hay un montón de trozos de la cruz de Cristo distribuidos a partir de los que llegan a Constantinopla. El tercer foco es Jerusalén. El Lignum Crucis se adoró aquí, en Jerusalén, desde el año 335 en la cripta de Santa Elena. Y luego pues parece ser que estuvo en varios lugares, pero dentro de la basílica. De esta porción grande se regalaron muchísimos fragmentos y eso sí, el INRI, es decir, el Titulus Crucis, no se dividió. Esto lo sabemos porque la monja Egeria, que es una monja gallega que hace nada menos una peregrinación impresionante a los santos lugares y pone por escrito todo lo que ve, nos describe lo que se hacía el Viernes Santo en la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén. Y allí nos dice, con informaciones que son importantísimas, que el Viernes Santo y también el 14 de septiembre, es decir, el día del hallazgo de la cruz, se procedía a la adoración de la cruz y del INRI. En este caso, lo que ocurría es que el obispo de Jerusalén se subía a la roca del Calvario, que estaba visible en aquel momento, y como dice la propia monja Egeria, se pone una cátedra para el obispo en el Gólgota y luego se coloca ante él una mesa con manteles, en torno de la cual se sitúan los diáconos, mientras se trae la caja de oro y plata en la que se custodia el santo leño de la cruz. Es decir, había posibilidad de venerar el Lignum Crucis de Jerusalén. Y sigue diciendo, una vez abierta se exhibe delante del obispo, colocando sobre la mesa el sagrado leño y el título. Puestas allí las reliquias y sentado el obispo, apoya las manos sobre las extremidades del santo leño y los diáconos le asisten de pie. Se vigila de esta manera porque es costumbre que de uno en uno vengan todos y se inclinen ante la mesa para besar la cruz y retirarse. Cuenta Egeria que ya había habido alguno que había dado un mordisco a la cruz para llevarse un fragmento, es decir, siempre ha habido chalaos. Pero bueno, pues esto es una prueba de cómo se valoraban y cómo se veneraban las reliquias, es decir, alguien quería tener un fragmento y era capaz de hacer semejante cosa. Un momento posterior es cuando los peregrinos de Piacenza, que llegan a Jerusalén en el año 570, nos cuentan qué vieron y afirman, en la Basílica de Constantino, que se corresponde con el sepulcro y el Gólgota, en el atrio de la misma basílica hay un lugar donde se guarda el leño de la cruz, que adoramos y besamos.
Igualmente el título que fue puesto sobre la cabeza del Señor, en el que está escrito: este es Rey de los judíos. Lo vi, lo tuve en mi mano y lo besé. Claro, como la parte que se había quedado en Jerusalén era precisamente la que ponía Rey de los judíos, pues, y además era parecido a lo que decían dos de los evangelistas, ni a los peregrinos de Piacenza ni antes a la monja Egeria le extraña que solamente ponga Rey de los judíos, ¿eh? Pero claro, la otra mitad aserrada del título estaba en Roma, y esa es justo la que se conserva hoy en día. Bueno, ¿qué pasa después? Bueno, pues respecto de los fragmentos de la cruz y del Titulus Crucis que se hallan en Jerusalén, pues pasa un poco de todo, porque fueron cogidos en cautiverio y se pidió un rescate, y al final pues terminaron perdiéndose, como vamos a ver. Cosroes II, el año 614, llega a Jerusalén a sangre y fuego, y es el primero que asalta la ciudad y también el que roba las reliquias de la cruz y del Titulus Crucis. Sabe que los cristianos pagarán un rescate y le parece muy adecuado hacer esto. Lo que ocurre es que en ese momento la cristiandad entró en verdadera conmoción, y fue el emperador de Bizancio, Heraclio, quien se lanzó a hacer una especie de cruzada, como un antecedente de la cruzada, y al propio el prismo Heraclio con su ejército llegó hasta la residencia de Cosroes y recuperó el leño de la cruz. Cosroes, a pesar de todo, había respetado las reliquias, precisamente porque le daba un valor, pues por lo menos monetario. Pero parece ser que, según cuentan las crónicas, se había creado una especie de Santísima Trinidad en la que él estaba en el centro como si fuera Dios Padre, y había puesto un gallo representando al Espíritu Santo en uno de sus laterales, y al otro estaba el leño de la cruz, haciendo como que era el nuevo pues, titular de la Santísima Trinidad, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que la cruz se rescata y Heraclio llega a Jerusalén como triunfador para devolver la cruz tras 15 años de ausencia, ¿eh? Es decir, que la cruz fue robada y tuvo que ser rescatada. Y este acontecimiento pues tiene tal trascendencia y se le hace tal publicidad que pasa a tener también tintes legendarios. De hecho, se cuenta que bueno, esa recuperación de la cruz, esa entrada en la ciudad de Jerusalén, se produjo el año 629, el 3 de mayo. Por eso hay dos fiestas de la cruz, la del hallazgo de la cruz y la recuperación de la cruz, que tendría que ser el 3 de mayo. Aunque, como vamos a ver, actualmente se han cambiado, y la exaltación de la Santa Cruz se celebra el 3 de mayo cuando tenía que ser el 14 de septiembre, y el 14 de septiembre la invención de la Santa Cruz pues es cuando se habla de la exaltación. Es decir, bueno, se han cambiado los títulos de estas dos fiestas. Lo que estaba diciendo de que Heraclio entra en Jerusalén de forma que la leyenda pues nos cuenta de cómo lo hizo, ¿no? Y se dice que Heraclio, intentando entrar con la cruz, le pesaba tanto que era absolutamente imposible de llevar. Por eso lo que hizo fue despojarse de sus vestiduras imperiales, y entonces en humildad pudo entrar perfectamente con la cruz en Jerusalén. Es decir, ya vemos que esto es otro hecho que es recogido por la leyenda áurea y se le da un tinte legendario, pero acorde con la importancia y la gravedad de los hechos. Bueno, como estaba intentando decir, efectivamente, hoy día se celebra el hallazgo de la cruz el 3 de mayo y la exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre. Pero en realidad los hechos fueron a la inversa, ¿no? Es decir, cuando se halla la cruz fue un 14 de septiembre y también otro 14 de septiembre de unos años después se consagra la Basílica del Santo Sepulcro, y el hallazgo de la cruz en realidad, pues hoy día se habla del 3 de mayo como la fiesta de la cruz, cuando es la fiesta de la recuperación por parte de Heraclio. Bueno, en cualquiera de los casos, pues esto explica que durante un montón de tiempo, parece ser que ahora en la liturgia se ha eliminado una de las dos fiestas. Bueno, pues en cualquiera de los casos, pues históricamente se han celebrado dos fiestas de la cruz por la importancia que la cruz tiene para el cristianismo.
Bien, ¿qué pasó con las reliquias de Jerusalén una vez recuperadas? Bueno, ya sabemos que Heraclio las devuelve, pero ¿qué pasa después? Bueno, la última mención del Lignum Crucis en la ciudad de Jerusalén es del año 635 y hay diversas versiones de lo que pudo ocurrir. Por ejemplo, una primera versión es la que considera que el Lignum Crucis permaneció en Tierra Santa y desapareció durante la invasión del califa Omar el año 638. Una segunda versión dice que Heraclio solo dejó una porción y se llevó a Constantinopla la mayor parte, aunque esto no tenemos tampoco constatación. Y una tercera versión es que para evitar que se hicieran nuevas capturas de la cruz, lo que se hizo fue distribuir en la propia Jerusalén en 19 partes los fragmentos y se distribuyeron entre diversas iglesias, de una forma parecida a lo que había pasado en Constantinopla. En cualquiera de los casos, algunas de estas reliquias que se quedan en Oriente vuelven con ocasión de las cruzadas a Occidente, y es por esto por lo que no solamente hay fragmentos de la cruz de Cristo en Roma, sino también en otras ciudades de Occidente, bien procedentes de la porción de Roma o bien procedentes de recuperaciones o incluso de robos como consecuencia de la Cuarta Cruzada en Constantinopla. Lo que está claro es que muchas reliquias llegaron a Occidente como consecuencia de las cruzadas y en ocasión como consecuencia de saqueos. Pero hay algo que nos deja bastante confusos o que nos da una cierta intranquilidad, y es que las reliquias de la cruz se utilizan durante las batallas entre los cruzados y los musulmanes. Tenemos aquí un pergamino, un manuscrito que es, intenta ser contemporáneo de los hechos, donde se ve que en la batalla de los cuernos de Jaquín, que es un lugar donde hay dos montes que parecen cuernos, y que es donde se produjo la derrota de las tropas de los cristianos cruzados por parte de Saladino, parece que se habla de que estaban utilizando como parte del atrezo de la batalla pues la cruz y el titulus crucis, que eso es justo lo que se significa con este dibujo. Entonces, si esto es así, Saladino se habría hecho con estas reliquias y por lo menos, no todas, pero por lo menos alguno de los fragmentos de la cruz de Cristo, y esto explica que exista una tradición según la cual lo que hizo fue enterrarlas en el dintel de la puerta de la mezquita de Damasco, para que todo aquel que cruzara por la puerta de la mezquita tuviera necesariamente que pisotear la cruz. Bueno, esto es posible, no hemos hecho una excavación y por tanto no sabemos realmente si están allí o no, o en qué medida eso es una pura leyenda sin base. Sin embargo, sí que es interesante pues seguir un poco el hallazgo o la historia del titulus crucis, puesto que básicamente pues hemos hablado del titulus crucis que estaba en Jerusalén. Pero ¿qué pasa con el de Roma? Bueno, lo cierto es que la primera referencia escrita de la existencia de la cruz en Roma es precisamente la existencia de la Basílica de la Santa Cruz. Entonces, la Basílica Sesoriana se convierte en la Iglesia de la Santa Cruz. Y parece ser que es Valeriano III quien reconoce el titulus, pero lo oculta. Y lo oculta porque la verdad es que eran unos años verdaderamente tumultuosos los que se avecinaban. Se presagiaban días muy duros o incluso pues el hundimiento del Imperio Romano con la llegada de los bárbaros. Y la verdad es que los ataques continuos de los bárbaros hacían que todo esto fuera un momento de extrema debilidad o de peligros, ¿no? Pues bien, lo siguiente que sabemos es que no sabemos nada del titulus crucis, desaparece. ¿Dónde estuvo durante todo este tiempo? Pues lo que se piensa es que estuvo oculto durante 1000 años. ¿Y dónde estaba? Pues estaba en el arco de la bóveda del ábside del templo de la Basílica de Santa Croce, porque allí cuando se encontró 1000 años después. Se estaban realizando el año 1492, el mismo año de la conquista de América, se estaban realizando obras de reforma importantes dentro de la iglesia la iglesia de Santa Croce en Jerusalén de Roma, y haciendo pues picando probablemente en lo que sería la zona del arco, se encontró allí una tablilla metida dentro de una caja de plomo y encima había un azulejo o sencilla, bueno, luego veremos la fotografía,
pues como una especie de tablilla de terracota donde ponía Titulus Crucis, ¿eh? Es decir, ahí había estado oculto durante todo este tiempo. La verdad es que el hallazgo, el descubrimiento del Titulus fue el mismo día en que se conoció en Roma la toma de Granada y se consideró también un signo muy importante, ¿no? Es decir, mientras que llegan de España las noticias de que Granada ya es cristiana y que toda la península ha pasado al dominio cristiano, es el mismo día en el que se encuentra pues esta tablilla oculta en el arco de la bóveda de la iglesia de Santa Croce en Jerusalén, con este ladrillo de barro cocido donde se pone Titulus Crucis. El Titulus Crucis estaba metido dentro de una caja de plomo atada con un cordoncillo y 3 sellos, lo que indica que no había estado perdida para todo el mundo, porque los sellos se correspondían con los del cardenal Gerardo Caccianemici, que fue encargado de la basílica entre 1124 y 1130. Por tanto, sabemos que por lo menos en esa fecha alguien conocía que estaba allí el Titulus Crucis y que se lacró y se dejó de nuevo en su sitio oculto. Lo que es muy significativo y muy sorprendente es que este cardenal pasó después a ser papa, con el nombre de Lucio II, y reinó entre el año 1144 y 1145. Pero, sin embargo, no dijo nunca nada del hallazgo de la tablilla, cuando necesariamente su sello estaba en este sitio oculto, ¿no? Sin embargo, ya en 1492, cuando se descubre el Titulus Crucis, el Papa Inocencio VIII le rinde culto público, y ya digo que es un momento de gran alegría en Roma, porque ya no hay ninguna parte del imperio, perdón, de Europa que sea bajo el dominio musulmán, porque se ha culminado la liberación de la península ibérica por parte de los reyes católicos, y muy poquito tiempo después, en el año 1496, hay un papa valenciano tomando la posesión del papado, ¿no? Y Alejandro VI hace un reconocimiento expreso de la autenticidad de la reliquia en la bula Admirabili Sacramentum, lo cual quiere decir que, bueno, pues por lo menos hay un reconocimiento oficial de que ese es el Titulus Crucis. El Titulus Crucis está a partir de ese momento en la Basílica de Santo Sepulcro, pero más o menos visible. Está claro que a principios del siglo XX se reformó toda la capilla y entonces se dejó más visible. Inicialmente encima del altar y actualmente en una hornacina que está justo al fondo de la basílica, en la capilla de las reliquias. Entonces, que ahora las reliquias son plenamente visibles. Bien, ¿y qué nos queda hablar de esto? Pues nos queda hablar del estudio científico. Estas reliquias tienen visos de ser auténticas. ¿Hasta qué punto podemos decir que la cruz de Cristo sea la cruz de Cristo? ¿Se han estudiado, no se han estudiado? Bueno, se han estudiado poco, pero realmente lo que sí que se ha estudiado es el Titulus Crucis, y sobre ello vamos a decir algunas cosas muy interesantes, como vamos a ver. Lo primero que hay que tener claro es que la cruz, como hemos visto, ¿se había distribuido por todo el mundo? Bueno, pues no, se había distribuido por todo el mundo conocido, que hay que tener en cuenta que no era tan grande como el mundo actual. Evidentemente hay montones de relicarios con lignum crucis, pero hay que tener en cuenta que el área donde se encuentran es un área limitada geográficamente a lo que era prácticamente el antiguo Imperio Romano. Es decir, en Europa hay reliquias, pero en Asia no hay reliquias, en América no hay casi reliquias de la cruz, a no ser que las llevaran los españoles y cosas así. Es decir, el ámbito donde se pueden encontrar los trozos de la cruz de Cristo, aunque parezcan muchos, está muy limitado geográficamente. En segundo lugar, a veces los relicarios son enormes, pero las reliquias son minúsculas. E incluso es muy frecuente encontrar relicarios donde haya un trozo de madera y realmente simplemente haya una incisión y ahí en el centro haya un trocito que sería realmente la reliquia incrustada para darle el carácter de reliquia a la totalidad del madero. Pero es que esto es muy fácil, es decir, la confusión entre el tamaño del relicario o el relicario mismo y la reliquia es muy frecuente. Es decir, cuando hablamos del Santo Cáliz vemos que efectivamente el relicario es mucho más grande que la propia reliquia, que es solo la parte superior. O el relicario de la cruz de Caravaca,
pues es enorme, teniendo en cuenta que ya está vacío desde el año 1936 en el que se robó la cruz que estaba en su interior, y ahora hay un fragmento mínimo enviado desde Roma para que efectivamente sea un lignum crucis. Pero no quiere decir que el tamaño del relicario corresponda con el tamaño de la reliquia. O otras reliquias que se dice que contienen en su interior, dijéramos, son un estuche que contiene en su interior la auténtica reliquia. Bien, en segundo lugar, pues hay que decir que eso, es decir, a veces son absolutamente minúsculas las partículas, pero realmente la importancia de la partícula no depende de su tamaño, ¿no? Y por otra parte, en tercer lugar, hay que destacar también que nuestro concepto de reliquia está influido por el racionalismo y por las ideas de la Ilustración. Nosotros queremos una demostración auténtica, una demostración científica de que esto sea una reliquia de Cristo, pero eso nunca ha sido importante desde el punto de vista de la Iglesia, porque reliquia, en definitiva, es recuerdo, y nos recuerda, y la misma función que realiza una reliquia es la que realiza un icono, por ejemplo, es decir, nos recuerda y nos pone en contacto con el personaje que está representado. De tal manera que reliquias o recuerdos de los santos pueden ser parte del propio santo o pueden ser cosas que utilizara él o cosas que han tocado las dos anteriores. Y así tenemos en cuenta que para la liturgia de la Iglesia una reliquia puede ser tres cosas. Puede ser una reliquia en sentido estricto, como por ejemplo la parte del cuerpo de ese santo. En el sentido lato, pues sería lo que hubiera utilizado ese santo, por ejemplo sus vestiduras, y en sentido latísimo, algo que hubiera tocado a las dos anteriores. Entonces, las tres cosas nos ponen en contacto con el personaje y por tanto son reliquias. Hasta el punto de que la Iglesia Católica hoy en día considera que cuando una reliquia tiene más de 200 años, pues se considera ya una reliquia histórica, independientemente de que sea o no lo que parece que es. Esto ocurre en muchos casos. Por ejemplo, pues copias de la Sábana Santa tenemos muchísimas en muchos lugares. Algunas de ellas tienen un valor artístico más que discutible, pero da igual porque todas nos están remitiendo al original que está en Turín y están ratificadas por contacto. Es decir, se dice que en muchos casos que se había frotado la copia sobre la reliquia para que, dijéramos, participara de su santidad. Pues bien, lignum crucis, pues ya digo, puede haber algunos que sean en sentido estricto, en sentido lato, en sentido latísimo. Pero lo que es verdad es que hay algunos que son muy fiables. Por ejemplo, los trozos de la cruz que están en Santa Croce en Jerusalén es indudable que proceden del hallazgo de Santa Elena. Y aunque se han reducido muchísimo, pues esos trozos parece que no han sido sustituidos por ningunos otros. También, y aunque no podemos entrar en profundidades, en Santo Toribio de Liébana, en Cantabria, es en España, donde se dice que está el fragmento más grande del mundo y que se cortó en Jerusalén en el siglo V. Poca gente sabe que uno de los más grandes a continuación sería el que se encuentra en la Catedral de Valencia, que procede del relicario de los reyes de Aragón. Pero, bueno, pues hay algunos trozos que son grandes, pero no muchos. La verdad es que se pueden contar y medir, y eso es lo que se ha hecho sobre los fragmentos que son grandecitos. Efectivamente, hay muchos, no hay muchos, pero sí que hay estudios realizados sobre trozos de la cruz de Cristo. No se ha hecho un estudio comparativo ni exhaustivo, y eso es una cosa que se podría hacer, pero no se ha llegado a hacer. Lo que sí que se ha estudiado con más profundidad es el Titulus Crucis, y aprovechamos para destacar que esta es una fotografía fantástica y de muchísima resolución, donde se ve muy bien las incisiones de las letras del Titulus Crucis, y se ve muy bien uno de los lados carcomido, pero el otro cortado a serrucho, es decir, esa es la parte central de la tablilla, y ahí faltaría la otra mitad, que es la que Santa Elena envía a Constantinopla. Pues bien, vamos a ver qué cosas podemos decir observando el Titulus Crucis. En primer lugar, hay que decir que la tablilla, en cuanto a sus pesos y medidas, tiene un grosor de 2,6 centímetros, 14 centímetros de alto y 25 centímetros de ancho, lo cual quiere decir que tendría 50 o 60 centímetros en total, porque hay que tener en cuenta que hay una parte que está carcomida y que sería un poquito más grande, y que habría otro tanto, por lo menos, si se partió por la mitad. Además, podemos decir que pues eso, hay una parte muy deteriorada con carcoma, que fue tratada en el año 2004
con una serie de productos químicos que, por cierto, hacen imposible que se pueda hacer una nueva datación con carbono 14, porque sí que se dató con carbono 14 el Titulus Crucis y dio que era del año 1000, lo cual es clarísimamente falso, porque como vamos a ver, la forma de determinación de la antigüedad del Titulus Crucis se puede hacer por otros medios mucho más seguros que el carbono 14. Pero de hecho no se podría volver a repetir esta datación porque está tratada la madera y esto la hace imposible. Bien, más cosas. Pues hay que decir, pues esto, que una parte está muy deteriorada y la otra está cortada con un corte limpio propio de una sierra. Además sabemos que es madera de nogal, de color castaño, y tiene restos de cal de color grisáceo en la parte central, como vemos aquí. Esto nos indica que efectivamente ha estado encalado, tal como estábamos diciendo antes. Es decir, se han hecho con un punzón, se han hecho una serie de incisiones para hacer las letras que estarían en rojo o en negro probablemente. Pues bien, también tenemos que decir que estas letras grabadas a punzón tienen unos 3 centímetros de altura y que la línea superior está en hebreo, la segunda en griego y la tercera en latín. Pero lo que es curioso es que se trata de, en los 3 idiomas está la escritura invertida. Esto es una cosa muy curiosa, pero no es en absoluto tan extraña como parece, porque se han encontrado letreros, como vamos a ver enseguida, que estaban escritos de derecha a izquierda, tanto del latín como del griego. Lo que pasa es que eso es propio de Oriente. Bien, no adelantemos acontecimientos, de momento lo que tenemos que decir que esta es la mitad de un letrero cuyo contenido coincide exactamente con lo que dice San Juan. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y por tanto lo que estamos viendo es que hay una partición que hizo Elena, donde la mitad que falta es la que Egeria vio en Jerusalén el año 384 y que Egeria consideró que era el título completo porque coincidía, como he dicho antes, con lo que citan Marcos y Lucas, Rex Judeorum. Sin embargo, a pesar de que básicamente el Titulus Crucis se corresponde con lo que dice San Juan, en su Evangelio hay algunas variaciones que vamos a estudiar detenidamente o un poquito más detenidamente, que de momento las cito. Hay varias consideraciones curiosas. Primero, el orden de las líneas, que es hebreo, griego y latín, y no hebreo, latín y griego como dice San Juan. La escritura invertida, que ahora veremos que tampoco, de la que podemos decir alguna cosa. Que la línea griega no es una traducción, esto es también muy importante, sino que es una transcripción del latín, es decir, no se ha puesto en griego, sino que se ha traducido del latín. Parece que el amanuense es una persona occidental que intenta traducir y lo que hace es que transcribe a letras griegas. Y por otra parte, pues es muy llamativo que tanto en la versión en latín como en griego se haya abreviado el nombre de Jesús. En latín pone I.IIC o IS en griego y no se pone el nombre completo. Pues bien, la situación de la escritura invertida, que es algo muy llamativo, hasta el punto de que normalmente la gente nos dice, has puesto la diapositiva al revés. Ahora, por el ordenador eso no cabe, pero antes que se utilizaban diapositivas físicas, pues lógicamente era muy fácil que te dijeran, ese letrero lo has puesto mal, la diapositiva está invertida. No. Y es que efectivamente el griego inicialmente se escribía de derecha a izquierda y conocemos textos latinos también escritos con la dirección contraria en Tierra Santa, lo cual nos hace pensar que la inscripción es propia de Oriente. Por otra parte, el texto sabemos que era dictado en el idioma oficial, que era el latín. Esto es lo que haría Poncio Pilato, decir lo que debe constar en latín. Las otras dos versiones las hacía el escribano, el escribiente era el que traducía. Y también hay una cosa muy curiosa, que es que dice, Lucas dice específicamente que sobre el letrero estaba escrito en letras griegas, latinas y hebreas. No dice en griego, latín y hebreo, sino en letras. Es decir, estaba transcrito. Es decir, se podía haber traducido, pero lo que se hace es que se transcribe. Es llamativo que en el caso de Jesús, pues más que poner en su nombre, se dice Nazareno. Pero, curiosamente, en la inscripción en griego no pone Nazarenus, o el equivalente transcrito desde el latín, sino Nazarinus. Y en griego, esto vamos a aclararlo porque lo he dicho mal, en la línea en latín del Titulus dice
Nazarinus y no Nazarenus, que sería el habitante de Nazaret. Y en la línea griega, pues si se hubiera traducido, pondría Nazoraios y no Nazarenis, que es exactamente lo que pone. Entonces, esto es algo sorprendente, porque la verdad es que nazareno es un término posterior al original. En la versión más antigua se decía Nazarinus, porque es la más próxima a la forma hebrea original, que era Nazari. Por tanto, bueno, pues aunque San Juan pone el texto Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, es perfectamente aceptable que no se hiciera, y desde luego si fuera sido el Titus Crucis fuera una falsificación basada en los evangelios, pondría lo mismo que dice San Juan, no pondría una cosa distinta por una letra. Bueno, pues esta diferencia precisamente está a favor de la autenticidad del texto, porque utiliza la forma antigua de Nazaret y además la que procede de Nazari, que es la versión judía. Bien, entonces, por otra parte, también parece que contradice a Juan la abreviatura. La abreviatura del nombre I. es propia de las inscripciones latinas, y esto hace que nosotros muchas veces ponemos al INRI I. N. R. I. Como si fueran todo abreviaturas. Posiblemente viene eso de que hay una constancia de que el nombre se abreviaba, porque ya hemos dicho que para un romano era un nombre muy común en el siglo I. Flavio Josefo dice, nada menos, cita 16 Jesuses. O sea que no es que fuera un nombre que utilizaban varias personas, es que era muy, muy frecuente. Incluso hay una versión según la cual el nombre de Barrabás sería también Jesús. Y esto es muy curioso porque en este caso tendríamos una circunstancia muy llamativa. Cuando Pilato dice, ¿a quién queréis, a Jesús o a Barrabás? Si uno se llamaba Jesús Bar Abbas, que significa hijo del Padre, estaba contraponiendo al hijo del Padre de la tierra con un hijo del Padre del cielo, que era Jesús Bar Abba, de Dios Padre. Bueno, en cualquiera de los casos lo que quería decir es que en muchas ocasiones los nombres latinos pasan, y en la cultura antigua no era tan importante si a una persona le llamaban por el nombre o por el apellido, incluso muchas veces por el apodo. Nosotros tenemos nombres de emperadores que conocemos por el apodo, y a veces por el apellido y a veces por el nombre, pero esto no tenía tanta importancia como tiene en nuestras ciudades actuales o en nuestro mundo actual, por la inscripción al registro civil, que es lo que hace fe del nombre de la persona. Allí bastaba con que se pudiera identificar y se acabó. Pues bien, si bastaba el gentilicio, pues era suficiente. Bueno, podemos datar la antigüedad del Titulus Crucis. Ya he dicho que hay varias hipótesis de trabajo para la datación, porque existen solo tres posibilidades. O bien el Titulus Crucis es del siglo I, que sería realmente el título de la cruz, o es del siglo IV, que es donde se encuentra, entonces alguien habría falsificado la reliquia, o bien tendría que ser medieval, que es el otro momento en el que podría haberse inventado un Titulus Crucis. Pues bien, de estas tres posibilidades, pues vamos a ver qué es lo que, o cómo podemos determinar en cuál de las tres nos encontramos. La datación por radiocarbono ya he adelantado que se hizo, y es un método destructivo y que en muestras muy contaminadas es muy poco exacto. Pero lo cierto es que la datación que se obtuvo, y que hay una publicación sobre esta datación, pues lo data en el año 1000. Y en el año 1000 es imposible, porque en el año 1000 no se tenían ni idea de cómo era el Titulus Crucis, y como mucho se hubiera sabido lo que decía el evangelista. Pero además los evangelios dan cada uno una versión distinta. Es muy extraño, pero bueno, pues efectivamente hay que decir que se hizo una datación, pero como tantas otras de reliquias, pues fallan porque no son objetos que sean muy fácilmente datables, porque están absolutamente contaminados. Hay otro procedimiento, tratándose de una madera, que es la dendrocronología, es decir, determinar la antigüedad por el grosor de las distintas capas anuales que se producen, las distintas vetas que se producen en una madera antigua. Bueno, normalmente se producen los árboles, y según el corte, pues podemos ver
que pues es como un código de barras, o sea, líneas más gruesas, más finas y tal, corresponden a años que se puede comparar. Lo que pasa es que el fragmento que tenemos no es tan grande, no estamos hablando de un mueble gigantesco, sino de un trozo relativamente pequeño de madera, y no hay tal posibilidad de determinar con muy pocas muestras comparables la antigüedad de la madera, y podríamos deducir de qué años es. Sin embargo, sí que es un medio muy importante la paleografía, que sirve habitualmente en los arqueólogos para conocer exactamente las fechas de los tipos de letras, porque estos son muy variables. La fiabilidad de los resultados de la datación con carbono 14 ya sabemos que está en torno a un 70%, y lo que suelen fallar son cuando se hacen dataciones de objetos que no tienen las condiciones adecuadas, y parece que el titulus no tendría que tenerlas porque es algo que está muy contaminado. Sin embargo, el estudio paleográfico del texto ha dado lugar a importantes conclusiones. El análisis de la antigüedad de las letras nos permite deducir con bastante exactitud pues una posible datación. Hay que decir que en 1998 nuestro amigo personal Michael Hesemann tuvo el honor de presentar un informe, un estudio realizado precisamente con varios especialistas en letras antiguas, que le entregó a San Juan Pablo II, y que vamos a ver sutilmente o sucintamente, mejor dicho. Es decir, Michael Hesemann lo que hizo fue irse a un grupo de expertos en paleografía y dendrocronología de Israel, todos ellos judíos, ninguno cristiano, y hay que tener en cuenta que, según él afirma, Israel es un país donde mayor investigación arqueológica se realiza, y es muy importante porque para los judíos encontrar vestigios del tiempo anterior de su estancia allí es fundamental. Pues bien, por otra parte, el hecho de que fueran judíos y no cristianos les otorga un carácter de mayor objetividad, parece. Y por otra parte, sus declaraciones de los especialistas fueron tomadas por vídeo y por escrito para que quedaran para la posteridad. ¿Quiénes fueron los especialistas que consultó Michael Hesemann? Bueno, pues vamos a hacer aquí una relación muy sucinta, ¿no? Por una parte está el doctor Barkay, por otra parte el profesor Estelle, la profesora Esther Schell y Lea Disegni, de la Universidad Hebrea de Jerusalén, pero experta en inscripciones griegas de Palestina. Yo creo que no hace falta que leamos el currículum de cada uno de ellos, pero son todos ellos especialistas importantes. También otros 4, el doctor Israel Roll, el doctor Ben Isaac, el doctor Werner Heck y el doctor Gansten Peter Tide. Bueno, todos ellos, como digo, con un reputado pasado y una consideración de verdaderos sabios, ¿no? Pues bien, ¿qué es lo que nos dicen del estudio paleográfico del texto? De momento hay que decir que los 3 textos tienen características muy concretas que permiten una datación exacta, cruzando los resultados, porque dijéramos que aunque unas determinadas formas de escribir pues sean comunes de varias épocas, pues hay que ver en una época en la que coincidan las 3 formas de escribir de los 3 escritos. Vamos por partes. La primera línea en hebreo está extremadamente deteriorada, pero se pueden deducir varias cosas. Tiene un estilo en cursiva, según dice el profesor Estelle, pies muy prolongados, que es característico del paleohebreo. Estamos hablando de un idioma escrito muy antiguo. Y dicen que está hecho por un escritor inexperto y posiblemente no judío. Eso piensa el doctor Barkay. Si se compara con textos hebreos de la época, se puede datar entre el siglo I y comienzos del siglo IV. Así dicen 2 de los especialistas, Barkay y Schell. Bueno, desde luego este tipo de escrito estaba en el siglo I y podrían ser de comienzos del siglo IV, pero de forma más discutible o decrecientemente con menos probabilidad. La segunda línea, que es el texto griego, esta es perfectamente legible y tiene características paleográficas muy claras, y especialmente hay que tener en cuenta que el monograma Omicron Y, que es la tercera letra por la izquierda,
se usó en el siglo I después de Cristo, pero luego no se volvió a usar hasta la época bizantina, hasta el siglo VI. Por tanto, en el siglo IV este signo no se hacía. Por tanto, podríamos decir que uniendo el dato de la primera y de la segunda línea, pues coinciden en el siglo I. Y por otra parte, el estilo de la letra alfa es típico del siglo I y se usó hasta el siglo III, pero ya no se usaba en el siglo IV, y no en época bizantina tampoco. Y pues dicen los doctores Diseñi y Roll que es una inscripción griega muy temprana. La comparación con otros textos de la época le da una probabilidad decreciente entre el siglo I y comienzos del siglo IV, dice el profesor Tide, pero bueno, coinciden con la letra superior en el siglo I. En cuanto al texto latino, la letra es igualmente muy legible y muy característica, se corresponde al estilo decorativo propio de las tempranas inscripciones imperiales y es perfectamente comparable con las inscripciones del siglo I halladas en Cesarea Marítima. Por ejemplo, pues la famosa piedra donde aparece el nombre de Poncio Pilato, que data perfectamente el texto, ¿no? Es decir, que hay una relación epigráfica obvia. Comparando con textos latinos de la época, podemos decir que no es posible que un falsificador, dice Hesemann, hubiera duplicado sus características, pues estuvo oculto hasta 1961. Y durante muchos siglos, la mayor parte de su historia, el título no ha sido accesible. Y además, pues eso tiene unas características muy concretas. No había fotografías, no se podían copiar, pero es de tal exactitud el dibujo de las letras que la verdad es que si no fuera el Titulus Crucis original sería una copia exacta realizada por un falsificador que fuera en contra de sus propios intereses, ¿no? Es decir, quien quiera que escribiera ese texto, dice el profesor Tide, ni era un copista ni un falsificador. Es decir, es inconcebible que alguien hiciera una falsificación perfecta y que no sea del siglo I, ¿no? Bueno, conclusiones de los expertos. Ninguno de los expertos encontró indicio alguno de que se tratara de una falsificación medieval o posterior, en absoluto. Esto no encaja en una falsificación medieval. Todos coinciden en datarlo en el siglo I y entre el siglo I y comienzos del siglo IV como mucho, pero ninguno excluye que no sea del siglo I y la mayor parte de ellos lo que terminan diciendo es que concretamente sería del siglo I. Claro, el problema es que nosotros nos tenemos que romper nuestros esquemas y decir, ¿es creíble que conservemos el título de la cruz? Bueno, pues la ciencia, una vez más, no nos da una respuesta exacta, pero nos deja en la pista. Es decir, es perfectamente posible, o por lo menos altamente probable, que sea el verdadero Titulus Crucis. Lo que pasa es que a veces somos tan escépticos, toda esta cultura del siglo XX, del escepticismo, de la duda, nos ha hecho ser desconfiados, pensar que no puede existir nada así. Pero la verdad es que las reliquias siempre han existido. Todo el mundo tiene reliquias de sus padres, de sus abuelos, en fin. Es decir, lo que es importante para una persona se conserva y lo que es importante para el cristianismo también. Si en un momento determinado se halló el Titulus Crucis, es impensable que se perdiera. Se puede fragmentar, se puede dividir, se puede llevar a distintos sitios, pero es impensable pensar que no le dieran la importancia que tenía desde un punto de vista familiar, cultural, cristiano. Bien, ¿qué nos queda por decir? Pues simplemente terminar. Y hay que decir que esta es una foto del patibulum conservado en Roma, que es la que se considera la parte de la cruz del buen ladrón. Pues bien, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir para saber cómo tendría que ser la cruz que llevaba el Titulus Crucis. Porque podemos multiplicar y podemos decir que de un patibulum igual que el que sí que se conserva en Santa Croce en Jerusalén, de él salen 46.800.000 milímetros cúbicos de madera. Pues bien, si como es probable el brazo de la cruz de Jesús hubiera tenido análogas dimensiones, supondría que podríamos obtener 46.800.000 milímetros cúbicos de madera, o en centímetros se podrían obtener 46.800 fragmentos de 1 centímetro cúbico cada uno. Pues bien, hay dos investigadores, uno italiano, profesor Baima Bolone, y otro alemán, que se han dedicado a sumar los centímetros cúbicos de los lignum crucis que están perfectamente identificados en catedrales y sitios de culto importantes.
Y efectivamente no son tantos, es decir, hay muchos relicarios pequeñitos, pero los relicarios grandes son realmente menos de los que se creen. Pues bien, no hay tanta madera en todos estos relicarios de más de 1 cm3. Es más, tendríamos que decir que falta la mayor parte del palo horizontal de la cruz, porque el volumen de los fragmentos de 1 cm3 o más es solamente de 4.000 centímetros cúbicos, 4.000, cuando hemos dicho que podrían salir 46.800, es decir, menos de la décima parte. Si, aunque podamos pensar que la inmensa mayoría de los fragmentos o se han perdido o están divididos en partículas pequeñísimas, porque la inmensa mayoría de los Lignum Crucis salen 100 trocitos de un palillo, pues tenemos que pensar que por muchos miles de Lignum Crucis que haya, no hay tantos miles. O sea que, retomando la frase del principio, tendríamos que decir que la frase de Calvino es totalmente falsa. Si se reunieran todos los trozos de la cruz de Cristo, no podría llenarse un barco en absoluto. Es más, lo que dice la ciencia con rigor es que si se reunieran todos los trozos de la cruz de Cristo y todos ellos fueran partículas de la verdadera cruz y no reliquias de contacto, no se encontraría ni siquiera el 50% del palo horizontal. Por tanto, ya está bien de repetir como si fueran verdad unos puros eslóganes. O sea, sentimos mucho tener que llevar la contraria a Calvino, pero sinceramente no se puede repetir una mentira tan gorda. Es decir, no se conserva ni siquiera la décima parte del palo horizontal de la cruz. Y si se quiere, ni siquiera la mitad del palo horizontal de la cruz de Cristo. Por eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues como siempre, estudiar. Si en un futuro se hace un estudio exhaustivo de los Lignum Crucis, se podría incluso conocer el ADN de la madera, no lo sé, y se podrían poner cada oveja con su pareja y ver de dónde procede cada fragmento. Sería estupendo. Pero en cualquiera de los casos, como hemos dicho también en otras ocasiones, no es tan importante y que lo es, pero no es tan importante el saber si estamos verdaderamente con un trozo auténtico de la cruz de Cristo. Hay algunos Lignum Crucis que lo parecen claramente, pero en cualquiera de los casos lo importante de la cruz, y los cristianos lo entendieron desde el primer momento, no es la cruz misma, sino lo que significa. En definitiva, venerar una cruz siempre es venerar la cruz de Cristo, aunque no sea físicamente la misma madera. Eso es realmente lo importante. Por eso podemos estar contentos de decir que cualquier cruz nos sirve para recordar al crucificado, y ese es realmente el hombre al que seguimos y el hombre que buscamos. Pues eso es todo.